Esto es El Taller del Maestro, con el pastor Jorge Abreu, un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios, un lugar de sanidad interior. Bienvenido. No sé en qué parte del mundo te encuentres, pero donde quiera que estés, ya sea de día o de noche, ya sea esté lloviendo o haga frío, te deseo las más sinceras bendiciones para tu vida. Soy tu hermano y amigo Jorge Abreu, y en este momento estás en el Taller del Maestro, un programa auspiciado directamente por Dios y a través de la Nueva Pasión de Cristo, y estás en una emisora puramente cristiana. Aquí podrás escuchar solamente música de Dios y de vez en cuando alguna predicación, porque también hacen falta. Esta emisora es jdnacradio.org, y como te decía, solamente vas a encontrar aquí música cristiana para que alabes a Dios donde quiera que te encuentres. No importa, como te decía al principio, en qué parte del mundo te encuentres, lo que sí se necesita es que tengas un corazón dispuesto a Dios y le pongas realmente ganas a tu andar con Cristo. Pero donde quiera que esté, cualquier estatus, como te decía, puedes alabar a Dios levantando tus manos y siguiendo las canciones que a través de esta emisora puedes dar. Como te repito, son puramente cristianas. Pero bueno, mi mayor alegría es poder hablar contigo y que recuérdate, el taller de maestro 67 @gmail.com, el taller de maestro 67 @gmail.com o la nueva pasión de Cristo @gmail.com es la vía que tenemos para que te puedas comunicar con nosotros. De todas maneras, recuerda, Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Creo que te has dado cuenta que estás en sintonía con el Taller del Maestro. Soy Jorge Abreu, instrumento en las manos de Dios para hoy traerte palabra de alivio a tu vida, a tu corazón. Hermano, salvar a todos es desde el comienzo y nunca ha dejado de ser la gran tarea del reino a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, cada vez que se encomendaba esa tarea o esa tarea salvadora al hombre, todo salía mal. Conocemos la historia de Noé, de Moisés, de David, de todos los profetas que existieron en eso, en cada uno en su momento. Era la fe de Dios puesta en esos hombres los que al final no pudieron convencer a sus hermanos, y tuvo que llegar Jesucristo en su momento para que se quedara una puerta abierta a través de la cruz del Calvario. Sobre todo, con un letrero inmenso, grande, que nos inculca a diario, si te das cuenta, de que por gracia somos salvos. Y somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios. Pero y sin embargo, y así y todo, son muchos los que rechazan aceptar el producto del don de fe de Dios, sin darse cuenta que es el único medio que da la salvación, que convierte nuestras vidas, hermanos míos, en vida con luz eterna. Sin embargo, una mala decisión puede producir una confusión que provocaría en ti una vida desordenada, y puedes estar convencido que ese mundo tuyo es solamente un pedacito muy pequeño del gran cuadro llamado el mundo desordenado y vacío. Pero tienes que darte cuenta que por muy pequeño que sea tu espacio en ese cuadro, tu vida está viviendo ese mismo mundo desordenado y vacío del que te estoy hablando, y a la vez lleno de confusión. Analízate, mírate, y te vas a dar cuenta de lo equivocado que estás en este momento. Y piensa, hermano mío, porque si analizamos un poco más los movimientos de altas y bajas que existen en tu vida, te darás cuenta que has tenido momentos en tu propia vida en la cual has tenido que hacer alguna decisión importante. En muchos casos difíciles, no te estoy engañando, pero en otros menos difíciles. Pero quiero que pienses que al final de cuentas, todo depende de una decisión. Sin embargo, el problema no es tu decisión en sí, sino que en muchos momentos tu decisión ha estado ligada a tu inestabilidad emocional, que como resultado te han llevado consecuencias por no haber sabido escoger cuál sería la decisión correcta a la hora de escoger entre lo bueno y lo malo, entre lo que ves y lo que todavía no has visto. Es ahí
en ese punto cuando te enredaste entre si tenías o te faltaba fe. Ahora bien, toda decisión se encuentra en el paquete de la vida. Por lo que cuando uno tiene necesidad de decidir es porque las variantes son más de una y que al no saber cuál es el camino a tomar, te encuentras en confusión. ¿Sabes por qué? Porque sin querer o sin saber te has alejado de Dios. Y no lo estás mirando así, recuerda. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Oremos. Padre amado, en esta maravillosa mañana le damos las gracias, Señor, por este magnífico tiempo dedicado a usted, amado Dios, y a usted dedicado a nosotros a través de su palabra. Le damos las gracias, amado Dios, por cada uno que los que se encuentran de lado allá de estos micrófonos, en estos momentos, Señor, tienen su corazón abierto y sensibilizado a su palabra. Quizás muchos de ellos, amado Dios, puedan darse el lujo de decir, no tengo nada, no me siento nada. Pero yo estoy convencido, Señor, que cuando usted empieza a revisar su corazón, como lo va a hacer en esta mañana, va a encontrar su debilidad, amado Dios. Pero en esa debilidad, Señor, le pedimos, Padre amado, en el nombre de su Hijo amado, Jesús de Nazaret, que trabaje en ese corazón. Que al encontrar esa debilidad, Señor, se convierta en fortaleza. Que los que tengan en este momento, amado Dios, se quejen de algo, tengan alguna situación difícil en su vida, Señor, las puedan resolver. Estoy convencido, amado Dios, que usted estableció el cosmos, Señor, a través de su palabra. Y que el Espíritu Santo, la única materia prima que tiene para poder hacer la obra en nosotros, amado Dios, es esa misma palabra suya. Pues a ella la aceptamos, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y te decimos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra. Tu trabajo es creer, bajo viento y marea. Tienes que creer, hermano mío. Tienes que creer y abrazarte a la fe, como te dice Dios a través de esa canción. Tu necesidad se va a ser así. Tienes que creer y abrazarte a la fe. Dios nos dice bien claro en 1 Corintios 14:33 que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y al lado nos dice, como en todas las iglesias de los santos. Estas palabras, hermano mío, fueron establecidas buscando orden en la iglesia. Por lo que en todas las iglesias tienen que existir orden. Y no estoy hablando solamente del orden litúrgico, sino del orden espiritual.
ese de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Este orden espiritual establece sin excusa ni pretexto que dentro de la iglesia no puede existir enemigo. Dentro de la iglesia, hermanos míos, no pueden existir fraude. Dentro de la iglesia no puede existir fornicación, adulterio o cualquier otra cosa que vaya contrario a la voluntad de Dios. Entonces es importante conocer hasta dónde puede alcanzar la mirada vigilante de un pastor sobre sus ovejas. Una cosa es el que las ovejas reconozcan la voz de su pastor, que es Jesucristo. Y otra es que el pastor esté tan lejos de las ovejas que su voz no pueda llegar hasta ellos. Y en ese momento particular queda pendiente una pregunta: ¿puede un pastor delegar a otro el cuidado de sus ovejas, las cuales le fueron dadas por Dios? Analízalo. Pero hay que tener cuidado, porque en ese delegar a otro es cuando salen las corrientes supuestamente teológicas que confunden. Es por lo que el amado nos dice que Él no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y esa frase la puedes tomar hoy como una conversación muy interesante y estrecha, pero íntimamente entre tú y Jesucristo. Hermano mío, cree en la palabra, como dijo la canción. Solamente esta frase grabada en tu mente y corazón puede hacer cambiar el rumbo de tu vida. Y puedes estar convencido o convencida que Jesucristo siempre ha deseado grabarte en tu mente y en tu corazón que Él es un Dios de paz y que nunca vas a encontrar en su palabra nada que pueda confundirte. Por lo que cada vez que vas a la palabra de Dios, verás cómo se quiere seguir trabajando, como nosotros queremos seguir trabajando con lo que no tenemos, y echamos hacia un lado lo que tanta falta nos hace. Paz, te la envío a ti. La paz de Dios en nosotros. Toma en esta mañana esa paz, deleítate con ella. La paz te va a dar el control para tu vida. La paz de Dios no confunde. La paz de Dios ayuda. Pero tenemos que entender que si caemos es porque somos nosotros los que tomamos caminos equivocados. Caemos en confusión, que no es otra cosa que la consecuencia por buscar lo que quizás nos pertenece o no nos pertenece, porque estamos alejados de la voluntad de Dios. Entonces, no es nuestra decisión solamente la que nos va a llevar en muchos momentos a la confusión, sino más que todo el mantenernos alejados de la palabra de Dios, el no saber cómo lidiar con lo que Dios nos dice o nos dejó en su palabra. El amado nos dice que en la boca está tanto la vida como la muerte. Si le damos un poquitico, hermano mío, un poquitico de imaginación a esto, es como si nuestra boca pudiese escribir en el aire con tinta imborrable tanto palabra de vida como palabra de muerte. Es por lo que es tan importante ponernos la coraza de la fe y en los momentos difíciles llevarnos de esa paciencia que han puesto en nosotros. La paciencia camina unida a la paz. Tú nunca vas a tener paz en tu vida con impaciencia esperando lo que Dios te está mandando, porque esa paciencia nos dará nuestra tranquilidad, que no es otra cosa que tener al Dios de paz viviendo, hermanos míos, en nuestro interior. Muchos inclusive a través de la propia palabra no revelada, sino interpretada por el hombre, establecen palabras negativas en nuestro sistema. He visto como en círculos de hermanos nuestros, y sé que muchos de ustedes, analízalo, sé que muchos de ustedes se van a identificar con lo que les voy a decir. Hay matrimonios que cuando se ponen, que se ponen a conversar entre ellos y ponen en su boca palabras como: tengo que estar haciendo algo bueno cuando me están pasando tantas cosas malas. Y estoy poniendo un solo ejemplo para no hacer tan largo el tema. Sin embargo, no nos damos cuenta que vivimos encarcelados en esta prisión que es el mundo, este planeta en el cual vivimos, sin darnos cuenta que la Biblia y su palabra en ella es la única ventana que nos enseña la eternidad. Pero tenemos que pensar, hermano mío, que mientras estemos aquí tenemos que escoger o mirar al cielo y ver
la luz de la vida o mirar hacia el sepulcro y ver la oscuridad de la muerte. Es por lo que tenemos que analizar cada palabra que hablemos a la luz de la palabra de Dios, porque la confusión que ya vimos, que no es de Dios, está como león rugiente buscando la forma de devorarnos. Y conforme Dios trabaja a través de sus santos, a través de cada hermano que siendo instrumentos en manos divinas, en manos de Dios, te bendice. De igual manera la mala competencia trabaja también a través de cada palabra negativa que establecemos con nuestra propia boca, sobre todo sobre lo que nos está pasando. E inclusive verás como, de cierto modo, es como si nos gozáramos en nuestro propio dolor. Si crees que Dios no es Dios de confusión, sino de paz, entonces en nuestras iglesias, te lo repito, no puede existir dolor. E inclusive esa frase divina de que la lucha no es contra carne ni sangre, tenemos que tomarla como que el hermano que tenemos frente a nosotros no es nuestro enemigo, y que a lo único que nos guía la palabra es orar por el hermano. Por eso en la iglesia no puede haber enemigos, porque la palabra nos dice ora por el hermano. Y cuando tú vas a orar por un hermano, no lo puedes tomar como enemigo, sino como un semejante a ti. Por eso es importante saber que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Cuando eso suceda, nada ni nadie, fíjate, cuando eso suceda podrás entender que nada ni nadie que no sea Dios y el reino tiene parte ni suerte en tu vida. No, Dios no es un Dios de confusión, sino de amor y paz. Y es por lo que cuando decimos que tengo que estar haciendo algo bueno cuando me están pasando algo malo, son palabras que enseñan dolor. Es como si no creyésemos en la protección de la cruz sobre nosotros. Es como decir, hermano mío, cuando yo hago cosas buenas, cuando cumplo los mandamientos, cuando ayudo al prójimo, cuando amo a Dios con todo mi ser, ¿te pones a esperar que te vayan a pasar cosas malas? Lo ponemos como si la bendición por hacer lo bueno es aceptar lo malo que nos sucede. Es como inclusive creyendo en la palabra de Dios, nos encontrásemos desprotegidos de la sangre del Cordero. Sin embargo, tienes que analizar que esas palabras son justificación a no tener la visión, a no tener la vista para encontrar la salida a la situación difícil por la cual estás pasando en este momento. Pero recuerda esto, que el amado te está dejando prácticamente en los finales del programa. No es que tus ojos vean bien a Dios solamente a través de tu dolor, a través de tus lágrimas, sino que todavía no has encontrado en la sangre derramada por Cristo en la cruz de Calvario razón suficiente para abrazar tu cruz. Y eso solamente sucede cuando no has aprendido aún a amar a Dios igualito que como Él te ama a ti. Cristo quiere que cambiemos nuestro lamento en baile, y eso nos lleva también a cambiar nuestra forma de hablar. Alguien en una ocasión dijo: honra a Dios con tu silencio y trata de agradarle, no con tus palabras, sino con tus obras. Comienza y verás el resultado. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y donde está esa paz, encierra también su amor y su misericordia para cada uno de sus hijos. Hoy solamente pregúntate: ¿yo soy y vivo realmente como Dios quiere que yo sea y viva? Sería para tu vida esa pregunta una forma de ver el yo positivo, una forma, hermano mío, de ver ese yo positivo en ti. Porque hay algo lindo que tienes que estar analizando en esta mañana. Y es que no solamente Dios te ama, sino también que Dios te necesita. Por eso en esta mañana preciosa, hermosa, en un día maravilloso,
Si te has alejado de Dios, si en este momento no tienes una congregación a la cual asistir y congregarte con los hermanos, te ofrecemos unos brazos abiertos. Recuerda algo: Cristo murió con los brazos abiertos. Cristo no murió con los brazos cerrados. Y eso es algo importante que tienes que analizar hoy. No sigas cerrándole tus brazos a Cristo. Estamos cerca de ti, e independientemente que estemos cerca o lejos, cuando la palabra de Dios llama, no hay distancia posible, o no hay distancia que se pueda poner entre Cristo y tu corazón. En esta mañana, tú puedes tomar la decisión de tu vida, volver de nuevo a esos brazos abiertos que te están esperando y que te están llamando. O puedes inclusive, si nunca has tenido este encuentro maravilloso con Dios, poder llegar hasta Él ya limpio. Si tú nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y esta mañana quiere rendirte a Él, quiere doblegar todo tu ser a Él, simplemente escucha. Efesios 2, 8, 9 nos dice: porque por gracia tú puedes ser salvo por medio de la fe. Y esta no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Quizás te preguntes cómo funciona esto. Dios sencillamente lo tiene todo fríamente calculado. Escucha, para que entienda. Si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Una pequeña oración de entrega es lo que tú necesitas. Fue lo que yo necesité para entregarme. Fue lo que yo necesité para comenzar una vida en Cristo. Por eso, repite conmigo esta pequeña oración, que quizás para muchos en el campo físico no signifique nada, pero tú no sabes el alcance que tiene en ese campo espiritual, que te está Cristo con los brazos abiertos enviándote esta palabra para que tú vengas a Él. Repite conmigo: Padre amado, en el nombre de su amado Hijo Jesús de Nazaret, esta mañana vengo delante de su presencia, sabiendo que Cristo murió en la cruz también por mí, que en esa cruz Él clavó todos mis pecados, como también todas mis enfermedades. Yo le pido perdón, Señor, por haber pasado tanto tiempo alejado de su presencia. Pero hoy, Señor, como una nueva criatura, llegó a usted. Yo sé, Señor, que su Hijo amado, a través de sus manos, a través de su corazón, Señor, resucitó al tercer día, para que hoy yo viese esa cruz vacía, amado Dios, y pudiera creer en Él, y que se encuentra sentado, no solamente muy cerquita de su Hijo, de su oído, Padre amado, sino muy cerquita de su corazón, para poderle comunicar mi presencia como hijo delante de usted. Yo lo acepto, Señor Jesús de Nazaret, como mi Salvador y mi protector. Acépteme como hijo, Señor. Amén. Si hiciste esta pequeña oración, hermano mío, ve y busca una iglesia cerca de tu casa. O escríbenos al email eltallerdelmaestro67 @gmail.com. eltallerdelmaestro67 @gmail.com. Dinos qué estás sintiendo. No somos iglesia, para comenzar, pero sí podemos guiarte no a una iglesia determinada, sino a explicarte más o menos por qué razón tú hiciste lo que hiciste, y entonces poder tú decidir realmente dónde tú quieres ir. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente.